momento del culto, de adoración, la predicación de la palabra de Dios. Y bienvenidos sean todos ustedes en esta transmisión, saludando a mis hermanos, a cada uno de los miembros de iglesia y cada uno de los distritos que han participado durante esta semana, acompañando, compartiendo los links, invitando a sus amigos, invitando a sus hermanos, invitando a aquellos hermanos especialistas. Y damos gracias a Dios por todos ustedes. Un saludo y una gratitud. Dios le bendiga, Pastor Germán Parra. Antes de todo, muchas gracias por permitir que el Espíritu Santo le use en esta semana, y gracias por haber compartido con nosotros esta temática que ha sido de gran bendición. Adelante, Pastor Parra. Es un privilegio para mí, una deuda, poder saludarles en esta hora, en el precioso día del Señor. Soy realmente deudor. Di mis primeros pasos en la tierra preciosa del Valle y en mi caminar cristiano y comenzando mi ministerio. Así que yo estoy aquí encantado, disfrutando. Llevo en mi corazón y agradezco, Pastor Juan Carlos, esta conexión, ¿verdad? Y esta fe que tuvo para sacarme de mi agenda acá y colocarme en la de Dios, porque realmente fue el Señor que así lo ha permitido. Quiero que sigamos orando y que, como hemos compartido durante esta semana, podamos seguir repasando estos principios del Evangelio en el santuario que están conmoviendo mi alma. Créanme que no lo estoy haciendo como un ejercicio de quien enseña, sino de quien aprende. Soy un alumno y estoy en la orilla de este gran mar con el cual nos encontraremos por la eternidad estudiando las promesas y el amor de Dios. Así hemos titulado el tema de este día. Y como siempre, pues le hemos pedido permiso al Señor, ¿verdad? Gracias, querido Padre. En este momento no puedo avanzar sin darte toda la gloria y suplicarte que tú traigas, Señor, los pensamientos y que quien está aquí conectado pueda saber que es en tu agenda divina, porque tú nos amas y quieres que podamos experimentar este evangelio. Agradecidos oro en el nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han escuchado muchas noticias desde comienzo de año aquí en Puerto Rico. Me encontraba con mi familia en Tennessee para ese día cuando el primer anciano de la iglesia de Palomas, el hermano Víctor, me escribe muy preocupado por lo que estaba ocurriendo. Realmente era algo sui generis para Puerto Rico. Llevo 17 años y solamente en los últimos años aquí en Puerto Rico hemos sabido que es un temblor en Puerto Rico. Y no fueron temblores de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Se estaba trepando eso a 6 y me dio la bienvenida uno de 6.2 allá en La Joya, en Guánica. Y esta es una muestra de cómo casas se desplomaron, casas en puro material, ¿verdad? Así que vino una gran preocupación sobre el sistema de los ingenieros y la construcción en Puerto Rico, y es que había que reelaborar un código de construcción porque fue tal el temblor que pelaba completamente las columnas y había que demoler propiedades, ¿verdad? Así que allí están esos nuevos códigos de construcción. Yo de esto poco o nada sé, pero nos empezaron a decir que había que colocar los anillos, ¿verdad?, de las columnas a tanta distancia, y para que no se averiaran, no se rajaran los bloques, había que colocar un refuerzo de armadura, como ustedes pueden observar allí. Y estaba aprendiendo con el ingeniero que inspeccionó nuestras iglesias. Dijo, mire, por esta razón se cayeron estas propiedades, por aquella, porque en aquel entonces, 20, 30 años atrás, no habían estos códigos. Queridos, el mundo está descompuesto, hay caos en una y otra parte. ¿Por qué razón? No sé ustedes cómo observan ese platillo ahí al frente. Y alguien dice, pastor, le veo como unos ojitos. Sí, señor, usted tiene puntería. Ese es el gourmet, ¿verdad? En el Asia. Pero ¿de dónde salió todo esto, queridos? Ahora, en algunas ciudades en la China se está emitiendo órdenes para prohibir la venta en plazas de lo que es el menú para el domingo, ¿verdad? Un gato en fricasé, ¿verdad? Un perro asado. Así que qué cosa tan increíble, ¿verdad? Lo que está ocurriendo.
La palabra del Señor ya había dicho en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 13, que estos animales como el ratón, el murciélago, los tendríamos por abominación. Pero saben, nosotros desconocemos las reglas de Dios y nos gusta inventar y probar. Y aquí estamos viendo las consecuencias de un mundo enfermo. Ya el Señor había anticipado en San Mateo capítulo 24 una fotografía a todo color, mis amados, de lo que sería el mundo previo al regreso del Señor. Podemos saber que realmente estamos en las uñas de la profecía de la estatua de Nabucodonosor al establecimiento próximo del quinto y último reino, el reino de Dios, porque el Señor había dicho que había terremotos por todos los lugares, habría pestilencias, hambre, y yo creo que sobre todo con la predicación del evangelio, porque nunca como hoy estábamos tan activos. Estoy asombrado de ver a mis compañeros, mis paisanos allá, cada uno con su canal de YouTube, cada uno con su programa. ¿Y dónde lo voy a buscar? No, está en vivo, me dice el pastor. No, el otro, va, sáquelo de la radio, sáquelo de la televisión. Alabado sea el Señor, porque Dios está inundando como nunca de buenas noticias. Ya el Señor había dicho también en 2 de Timoteo, capítulo 3, si ustedes le toman una foto a ese capítulo, ahí está simplemente explicado lo del monte Sinaí, ¿verdad? Las 10 promesas de Dios que el Señor dio a nuestro pueblo hebreo. ¿Y cuál es la razón por la que este mundo está tan descompuesto? Esta es la tesis divina, preciosa declaración de Isaías capítulo 24. Quiero felicitar a un amigo que se ha conectado hoy y quiere tener una libreta en mano, porque no me vas a creer a mí, le vamos a creer al Señor que no nos miente y que nos quiere dar todo el verdadero evangelio que trae poder para salvación desde su santuario. Por favor, toma nota, repasa estas promesas, comparte con alguien que está confundido y desea saber cómo es que podemos ser restaurados, no en nuestras fuerzas, sino en el método del Señor. La palabra de Dios dice, se destruyó la tierra, cayó, enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se hizo bancarrota bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los moradores de la tierra y los hombres se apocaron. Qué fotografía a todo color de lo que está pasando en nuestro mundo. Caos judicial, caos político, caos policial, caos moral, caos en las escuelas, todo contaminado, ollas podridas. Estamos escuchando de una y otra parte realmente la condición que el Señor describió. Y el rey David escribió, pues es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han quebrantado tu ley. Salmo capítulo 119, el versículo 126. Pero sabes, hoy queremos estudiar las promesas de Dios a través de otros lentes totalmente diferentes. Yo los necesito porque por mucho tiempo me reunía con algún estudioso de las Escrituras y empezaba a bombardear con textos aquí y allá y a tomar un poquito de aire pensando que yo sabía o que experimentaba, y hoy lo que tengo es una profunda deuda con Dios, porque realmente el hombre no puede obedecer la ley. Nosotros necesitamos un milagro de reconciliación que se llama la justificación por la fe. Mira, por ejemplo, ahora cómo lo podemos ilustrar. Me encanta el matrimonio y estar frente a una pareja, pero es diferente cuando una pareja se va de luna de miel y empezando su experiencia matrimonial pensando que ahora hay una larga lista de cosas que tienen que hacer. Oh, yo tengo que plancharle en este hombre en 10 años, son 360 camisas por día, por año, son en 10 años 3,600, son 9,000 y pico de comidas. No, qué fastidio. Dice esa pobre novia, ¿será que eso dice? ¿O no? Ahora, a la luz de las reglas del matrimonio, según Génesis 2:24, que dice, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Te parece esa lista un fardo, un peso, algo insoportable para alguien que está en el altar casi decir prometo? ¿Te parece que es demasiado difícil para ese novio
que le digan, mire, para usted poderse casar, tiene que dejar a su mamá. Tiene que unirse a su mujer, pero de verdad. Y tiene que ahora disfrutar la intimidad con ella. Eso es demasiado grande. Qué cosa tan pesada para ese pobre novio. Oh, no, yo lo veo saboreando, ¿verdad? Y abriendo los ojitos y diciendo qué alegría. Pues, ¿cómo vas a ver las reglas de Dios? No como prohibiciones, sino como un regalo. Te presento a nuestra hermosa hija con Lili, mi amada esposa. Carol Rocío llegó al altar con Aaron Schmidt. Y sabes, allí tienen en las manos el santuario. No puedo hablarte de lo que no apasiona mi alma. No le puedo hablar a mi hija de lo que más me emociona y convence mi corazón. No te pierdas el próximo tema que espero subir en el nombre del Señor, por allí, por Facebook, por nuestro canal Ministerio es Tiempo de Restauración. Te pido mucha oración por nuestro ministerio, porque vamos a estudiar promesas para restaurar el hogar desde el santuario. Y ese fue mi tema para mi hija. Y sabes, yo estaba tan contento porque no les estaba hablando de psicología humana. No, les estaba hablando de los principios del que no miente para que pudieran salir, como llegó a la casa de Obed Edom, una gran bendición cuando llegó la chequina, cuando llegó el santuario a su casa. Queridos, ¿quieres realmente restauración y bendición? La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14, que después de que los filisteos habían tomado el arca, David, que amaba y respetaba el plan de Dios, del cual levantaría una casa, por eso llegó a ser llamado conforme al corazón de Dios. Me gustaría que revises el tema del miércoles pasado, impacta mi corazón, cómo Dios pudo restaurar a un hombre que llegó hasta el fondo. Ese es el evangelio del santuario, porque Dios tiene poder para salvar a cualquiera que haya adulterado, que haya asesinado, que esté hasta los ojos, ¿verdad? Hundido en maldad y seas totalmente desechado por la humanidad. Hay alguien que tiene experiencia para rehacerte. Y desde allí, en ese modelo maravilloso de la salvación, encontramos ahora en el santuario, en el lugar santísimo, un mueble extraordinario. Dios le había instruido a Moisés para que tomara nota de cómo elaborar a través de los artistas, orfebres y especialistas de la construcción una casa modelo, una casa portátil en el desierto. La hemos estudiado durante toda la semana. Sabes, querido, Dios desea restaurar, Dios desea limpiar y nos lo ha mostrado desde el altar, ¿verdad? Donde se levanta una cruz. Si tú sumas los muebles, el altar, el lavacro número 2, el candelabro número 3, la mesa de los panes número 4, el altar de incienso número 5 y la chequina, el propiciatorio número 6, te das cuenta que es primero, el 1 o el 6. Oh, un niño me está contestando, pastor, el 1. Oh, tienes razón, te felicito. Give me 5, te felicito. Y yo pregunto, ¿qué es primero, el 2 o el 6? Oh, otro niño dice, pastor, el 2. Tienes razón, te felicito. Y yo pregunto, ¿qué es primero, el 3 o el 6, el 4 o el 6, el 5? ¿Sabes? Para el adventismo y para muchos, primero fue el 6. Y hoy yo le estoy pidiendo al Señor, ¿me das permiso para poder mirarte bajo una nueva dimensión? Yo no puedo ver bien si no tengo unos buenos lentes. Y ahora trato de mirar la dulzura, la belleza, la exactitud del amor de Dios, esta vez con una apreciación totalmente diferente desde la cruz. Este ha sido el propósito, si se te olvida todo lo demás, del evangelio desde el santuario. Dios le dio a esta iglesia una dimensión y una visión muy especial en el año 1888. Trajo algo extraordinario, ya que lo que único predicábamos era primero la ley, segundo la ley y tercero la ley. Pero ellos entendieron que primero es el altar, que segundo es el lavacro, que tercero es el candelabro, que cuarto es el altar de incienso, que quinto es la mesa de los panes y por último, tú llegas conmovido, limpio, convertido y ahora con un nuevo corazón para que Dios pueda obedecer en ti. Ahora,
para poder ver mis notas, pero mirando siempre con una nueva apreciación. El Dios que le instruyó al pueblo de Israel y le dijo que todo sería conforme a su diseño, se reservó algo, porque ahora Dios iba a hacer algo tan sagrado que no tenía permiso el ser humano para hacerlo. Y dice Éxodo capítulo 31, versículo 18, ¿qué fue eso que le tocó a Dios? También un niño da un paso y dice, pastor, fue la tabla de piedra donde escribió los 10 mandamientos. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, repito, queridos, esto es tan solemne, esto es tan sagrado que ahora el hombre no cabe aquí. Es la intervención, es la prerrogativa, es la sabiduría, es el amor de Dios que entregó 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Sí, allí en el lugar santísimo había un arca preciosísima con unas medidas, 1.12 centímetros a 6.7, ¿verdad? 67 centímetros de altura, de ancho. Era en madera de acacia y cubierta en puro oro, también representando la humanidad y la divinidad del Cristo de la gloria que vino a esta tierra para alcanzarnos. ¿Por qué está el mundo como está? Sabes, en el cielo entró la autoglorificación, que sigue siendo un misterio para nosotros, el misterio de la iniquidad, pero rastreando lo que el Señor ha revelado en su palabra, nos dice que en un ángel esbelto que Dios creó, que empezó a mirarse así en el espejo y empezó a decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser como aquel que está en la reunión con el Padre Eterno? Y entonces empezó a mirarse y quería ser igual y sentarse en el trono. Y dice Isaías capítulo 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel maravilloso llamado Lucifer, lucero. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, el pecado comienza como algo extraño en el fondo. Y hoy vamos a ver cuáles son esas promesas de Dios, porque no basta con ser un cristiano intachable por fuera cuando estamos maquinando la maldad por dentro, que fue lo que ocurrió con los rebeldes del cielo. Subiré al cielo, dijo Lucifer en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que la génesis del pecado realmente es el egoísmo, es el orgullo, es el yo. El papá de todos los pecados comienza con el 10º, no codiciarás. Pero no contento, el enemigo, que no fue destruido por la misericordia de Dios, sino para salvaguardar la estabilidad del cielo, fue desalojado de allá. Y saben, exportó el pecado para este jardín llamado tierra. Y ahora Dios, que le había mandado, que le había dado una muestra de amor para ejercer el libre albedrío con el cual se forma el carácter. Recuerda que el meollo de todo eso es que Dios no está buscando robots, sino seres que puedan responder y apreciar al amor de Dios. ¿Sabes? Alguno dice, pastor, usted no tiene mucha didáctica. Me ha estrangulado con mucho tiempo aquí frente y yo quiero reconocer mi error. Pero es que estoy tan sumergido en una verdad que no sé cuándo la puedas, por lo menos en este canal, volver a observar, que he tratado de compendiar lo que en los últimos años están dando vuelta en mi corazón. Sabes, querido, el Señor desea más que una vida de apariencia, una vida de corazón. Y Dios deseaba que Adán y Eva pudieran permanecer en su amor. Le había dicho que todo lo que había podían tomar menos de un árbol específico. Ellos sabían exactamente y debían permanecer en la palabra de Dios a través del amor si confiaban en la palabra del Señor. Como dice Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que de esto se trata. Adán y Eva no creyeron en la palabra del Señor, como muchos. Como yo he sido tan incrédulo, esa es la raíz, ese es el verdadero pecado. Haberse comido la fruta realmente es el resultado de su incredulidad. Mis queridos, y ya vemos que empezó la guerra en el matrimonio de los Pérez. Adán y Eva tenían un apellido Pérez, ¿verdad? Pérez serás.
Sí, tenían que ahora perecer y ahora ver a Caín levantarse contra su hermano y ahora empezó la excusitis aguda. Tú tienes la culpa, no fue la culebra, no fue Dios. Tuvieron miedo, se escondieron, queridos, y este mundo está lleno de COVID desde ese momento. Pero Dios, que es tan bueno, no nos dejó allí tirados en el abismo, sino que en el mismo huerto vino para rescatarlos, dándoles un cordero, la presencia del Señor. Tuvieron que salir, por supuesto, porque Dios cumple sus promesas y si no el diablo se dice, tú eres mentiroso, ¿verdad? Tú me sacaste del cielo y mira qué rosca tienes con estas personas. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero hay una definición exclusiva de la palabra de Dios acerca del pecado. Dice primera de Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de ¿qué cosa? De la ley. Y innumerable cantidad de veces, la inspiración nos dice que la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es la transgresión de la ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. Hoy estamos estudiando las buenas nuevas de cómo el Señor quiere reordenar este planeta, no intimidando, no forzando, sino enamorándonos del mártir de la cruz desde una perspectiva totalmente diferente. Yo le agradezco al Señor por tener misericordia, porque quiero decirte que ahora encuentro respuesta a la razón por la que muchos jóvenes se nos van de la iglesia. ¿Por qué hay tanto bostezo? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanta apostasía? Porque sencillamente no hemos encontrado los encantos ni el fundamento de la cruz del Calvario como lo más exquisito de nuestra alma. Porque lo que conmovió al apóstol San Pablo, lo que produjo una revolución en la iglesia primitiva y trajo como resultado el Pentecostés, Dios lo prometió, anticiparía el derramamiento de los aguaceros del Espíritu Santo, lo cual Dios quiso hacer para el año 1888 en adelante, según la historia. Oh, queridos, y así el pueblo de Israel se empezó a formar. Y Dios, que no quiso nunca haber escrito en unas piedras frías unos códigos de obediencia, entonces le va a hablar al pueblo de Israel en el lenguaje que ellos se habían acostumbrado a través del reglamento allá en Egipto. Allá los tenían a punta de juguete y de látigo y ahora no escuchaban sino en la voz del trueno. Y Dios en su misericordia nos llega en las condiciones como Él puede hablarnos. Si nos envía un alfiler, no te escucho. Si con una puntilla, no te advierto. Pero a veces viene un marronazo y yo como que despierto y puedo mirar. Pero es que si no me alcanza en el amor, me va a alcanzar en el dolor. Pero Dios tenía un propósito y yo quiero que tú veas los mandamientos no como prohibiciones, sino como bendiciones de salvación. Lo más importante de los 10 mandamientos, que son las promesas de salvación que estaban allí en la chequina, con la cual el Señor quiere salvaguardar. Recuerda que la ley no es una letra muerta, la ley es Cristo Jesús. Amén. El santuario es Cristo Jesús. El lavacro es Cristo Jesús. El altar de incienso son las oraciones de Jesús. El pan de la proposición es el maná que me sostiene, es el pan de vida, es Cristo Jesús. La luz que me alumbra es Cristo Jesús. Y ahora queremos ver los más hermosos principios de belleza. Ese es uno de mis temas preferidos. 10 principios de belleza en la serie Salón de Belleza para el Carácter. Ahora el Señor está diciendo en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo puedo hacer una apuesta casi aquí con todos los que no son adventistas y muchos todavía. Yo entro a un salón de clase como entraba cuando estudié en el Antonio José Camacho, donde me eduqué, ¿verdad?, en la ciudad de Cali. Y yo preguntaba, a ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y entonces el muchacho comenzaba, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Hemos repetido como, ¿verdad?, respetuosamente, porque a mí me enseñaron de memoria en el catecismo Astete esos mandamientos, pero sabes, la Biblia no comienza así. Hubo un cambio que Roma hizo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos presenta el mandamiento más importante, el prefacio. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cómo puedo yo
reaccionar y entender los mandamientos del Señor no como prohibiciones, sino como 10 promesas, entendiendo en el versículo 2 que yo era un israelita preso en Egipto. Les presento lo más hermoso que representa el carácter de Dios. Te invito para que hagas el ejercicio de tenerlos, porque esta era la experiencia que apasionaba a uno que había sido restaurado. A través del amor de Dios en estos principios, el rey David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabes cuál es el salmo más largo de la Biblia? A otro niño contesta, pastor, es el Salmo 119, te felicito. ¿Y sabes cómo titula? Las excelencias de la ley de Dios. El diablo se las ingenió para vendernos los mandamientos y nosotros con otros lentes totalmente diferentes, como reglas previas para yo lograr la salvación, pero son el regalo para un pueblo que ha logrado en Cristo Jesús, o que Cristo Jesús me ha alcanzado para ser salvo. Así que mi tema no es estudiar ahora estos 10 principios, porque no tendría tiempo, pero sí quiero que los reconozca simplemente. Los 10 principios de belleza de Dios son fidelidad, adoración, reverencia. O cuando el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, te está hablando de reverencia en una sola palabra. Cuando el Señor te está diciendo, acuérdate del día de sábado para santificarlo, es porque el Señor lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y si hay algo que tiene la santidad de Dios, ese es el día en que hoy adoramos a nuestro Rey y que lo adoraremos por toda la eternidad. O cuando tú quieres entender por qué yo tengo que obedecer a mis padres, es porque cuando tú honras a tu padre, estás honrando a Dios, y esa es la palabra que resume el mandamiento con promesa. El mandamiento que dice no matarás me habla de respeto a la vida. El mandamiento que dice no le robarás la mujer a tu vecino, ¿verdad? No cometerás adulterio, te habla de pureza, de integridad, en una sola palabra. El mandamiento que te dice no robarás, te habla de honestidad. No hablarás falso testimonio, veracidad. Y no hablarás de tu prójimo. Oh, eso significa contentamiento. ¿Cómo me encanta mirar que Dios es fiel, que Dios es reverente, que Dios es honorable, que Dios es puro, que Dios es veraz, que Dios está contento? Ese es Dios, no una tabla fría. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su ley? Porque Dios es bueno, su ley es buena. Porque Dios es santo, su ley es santa. Porque Él es perfecto, su ley es perfecta. Porque Él es puro, su ley es pura. Porque Cristo es justo, veraz, espiritual, fiel, y su ley es justa, veraz y espiritual. Porque Dios es amor y su santa ley es amor, como dice Romanos 13:10, porque el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Y el cumplimiento de la ley es el amor, alabado sea el Señor. Oh, qué gran diferencia hace entender esto, queridos. Todavía escucho a personas sinceras para decir, pastor, los mandamientos quedaron estampillados en la cruz. Yo respiro profundo, tomo aire y digo, Señor, ten misericordia. Porque si están estampillados, permiso que yo me voy a meter a tu casa y me voy a llevar esa alhaja de computadora Mac que tienes. Porque si están estampillados, pues entonces permiso, me llevo a tu esposa. Oh, qué cosa tan inaudita, tú te ruborizas, ¿verdad? Pero eso es lo que significa cuando la gente dice, tranquilo, que los mandamientos Dios los cumplió por mí, ¿verdad? Y están abolidos en la cruz del Calvario. ¡Wow! El Señor no presenta este evangelio. Lo que sí presenta es el método del cielo. Como el rey David puede decir a un joven que se deleita en la palabra, bienaventurado el joven, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando entendemos ahora que yo era un esclavo, ahora el Señor tiene un pacto eterno a través del cual Él desea que yo pueda apreciar y Él pueda en mí obedecer. Sí, mis queridos, este tema es de vital importancia. Y te hablo a ti, para quien tal vez es una carga. El hombre no puede obedecer. Y hoy tengo buenas noticias. El que sabe obedecer con la motivación correcta quiere adueñar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y quiere hacer el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. La ley se observa por gracia y la gracia no está claudicando los mandamientos. La pregunta neurálgica que hoy queremos contestar, porque son promesas de Dios.
¿Cómo se pueden obedecer los mandamientos? Recuerda que mejor que mandato es bendición, promesa, regalo de Dios. Esto es la imagen del Señor en una sola palabra. Se pueden obedecer a través de la justificación por la fe. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Los lentes, queridos, los lentes con los cuales Dios preparó a esta iglesia para la traslación, pero nosotros hemos buscado otros métodos y estamos dando vueltas y vueltas todavía en este desierto. No te pierdas el tema de esta tarde con el cual queremos concluir esta primera etapa en nuestro caminar, ¿verdad? Fe que obra por el amor. Porque o Dios es mentiroso o yo no he entendido el evangelio, pero Cristo le dijo a esta mujer rematada y hasta el cuello de pecado, no peques más. ¿Cómo que no peques más a una mujer tan llena de demonios y tan curtida de inmoralidad? Porque es que Dios tiene el poder y María, te lo digo en la tarde, tenía la fe para obedecer por la gracia del Señor, porque fue reconciliada y ahora a través de la justificación por la fe, Cristo actuaba en ella. Necesitamos entender la diferencia del antiguo y el nuevo pacto. A estas alturas, quisiera animar a un estudioso, a un inquieto para entender todo esto, porque ahora mis lentes son estos. Quiero mirarlo a la luz de la gracia y a través de las promesas del Señor. Hay un libro fantástico que empezó a circular en los 1800, el libro El Pacto Eterno de Elliot Waggoner, publicado por nuestra iglesia en los primeros años. Si tú puedes encontrar ese extraordinario libro, por ejemplo, en la página Libros 1888, entonces vas a poder ahondar en esta verdad que hace la diferencia. Porque si a las riberas, o mejor, ahí en la base del monte Sinaí, había un pueblo dispuesto, cansado de recibir garrote en Egipto, y ahora dijeron, tenemos que respetar, tenemos que obedecer. Y Éxodo 24 nos dice cuál fue el método a través del cual ellos empezaron a obedecer, ¿verdad? Estamos hablando del antiguo pacto. Moisés, dice la versión hispanoamericana, comunicó al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y ordenado. Y el pueblo unánimemente contestó, haremos todo lo que ha dicho el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas estas cosas. No dudo de la buena intención, porque yo también muchas veces he dicho prometo, pero hoy quiero entender que ese método me hace impotente. No puedo, el hombre no puede prometer, el hombre no puede obedecer. Pasaron escasos momentos y Moisés vio una fiesta que se encendió alrededor de un becerro. No habían terminado de saborear las bendiciones, ¿verdad? De un pueblo que ahora iba prometiendo que iba a obedecer y estaba dando vueltas, ¿verdad? Alrededor de un becerro, idolatrando un becerro. ¡Wow! Esa es la impotencia del ser humano, queridos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero Dios es fiel. Y cuando Él trabaja, entonces trabaja desde el fondo del alma. ¿Cuántos al comenzar un año decimos, prometo que voy a bajar 20 libras? Prometo que voy a aprender inglés. Prometo que voy a dejar de fumar. Prometo y sigo prometiendo. Sabes, querido, esto produce mucha frustración. Esto es lo que está produciendo tanta deserción en nuestro campamento. Dios conoce nuestro material. Nosotros somos inestables como las ondas del mar. Tejemos tan firmemente como una telaraña. Somos tan parecidos a Pedro. Pedro le dijo, Señor, cuenta conmigo. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. La sierva dice que Pedro era sincero, pero Pedro no se conocía como tú y yo no nos conocemos. Y Pedro dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Mateo capítulo 26, versículo 33. Oh, queridos, nosotros necesitamos mirar al Señor con otros lentes. Necesitamos apreciar su palabra y entender que la Odisea no sabe de su autoengaño. Quien está hablando es un laodicense que necesita los lentes de Dios. Mejor para que no peques, dice Deuteronomio 23, 22, no le prometas.
Cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Alabado sea el Señor. Sí, somos tan frágiles como una telaraña. Cuando tú pasas, ¿verdad?, que estás allí en la huerta y te la llevas, simplemente no te lastimó un brazo, uno no. Es tan endeble, ¿verdad? Y tú recuerdas esta impresionante declaración del camino a Cristo, que dice que deseamos hacer cosas, ¿verdad?, pero somos tan débiles, cargados de duda y dominados por los hábitos de nuestra vida pecaminosa, por vuestras promesas y resoluciones que son tan frágiles como telarañas. No podemos gobernar nuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de nuestras promesas no cumplidas y de nuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Hay buenas noticias, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender, cuál es la parte del ser humano, queridos, es la verdadera fuerza de la voluntad, es elegir, es concederle al Señor todos los derechos de que Él lo haga en mí por su gracia y su poder. ¿Cómo puedo yo obedecer? A través de la justicia de Cristo. Cuando yo estoy enamorado, dice su palabra, este es el amor a Dios. Ahora el Señor lo hace en nosotros, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, o sea, no son gravosos, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Me gusta como dice la Biblia de las Américas de Juan 14:15. Ya tú de memoria lo puedes repetir, ¿verdad? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, porque es que es una promesa, no una obligación, porque Dios no obliga. Él es todo un caballero. Cuando hay una respuesta, el caballero no está encuellando a la esposa en el altar y le vas a decir, me prometes que me vas a planchar a 10,000 camisas, me prometes que no me vas a dejar aguantar hambre. Queridos, lo estoy ilustrando respetuosamente, pero Dios ha sido mal entendido. Dios es todo un caballero que quiere casarse contigo. Él te va a planchar, Él te va a cocinar, Él te va a remolcar, Él te va a lavar, Él te va a restaurar, Él va a grabar sus mandamientos si tú le crees. Alabado sea el Señor. David le creyó al Señor y conmovido por su amor escribió esta delicia de textos en la ley de Jehová, hasta su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Él escribió en el Salmo 119, oh, te invito para que lo investigues, querido. Yo nací en Roma, a mí me enseñaron el catecismo astete y yo pensaba que yo tenía que hacer y que hacer y que hacer hasta que Dios me alcanzó y nos alcanzó con un evangelio que nos presenta que Cristo lo hace en mí por su gracia y no es un evangelio barato. Ahora te vas a dar cuenta porque le costó a Cristo la sangre vertida en un madero. Cuánto amo yo tu ley, decía el rey David. Todo el día es ella mi meditación. El rey David dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque se han invalidado tus leyes. Hay mucho COVID, diría el rey David, porque hemos pisoteado los mandamientos, porque la gente sigue comiendo cualquier cosa, porque desconocemos que nuestro cuerpo es santuario de Dios. O este ha sido el propósito de esta semana. No estamos aquí simplemente para tener un ejercicio de locución. Estamos aquí porque Dios nos ama y ha hecho esta cita divina y quiere llevarme desde el santuario en cada uno de los elementos del mensaje de justicia con el cual Dios quiere preparar su novia para la traslación. Por eso, dice el rey David, he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. ¿Cómo se puede obedecer a través de la justicia de Cristo, a través de su pacto? Hay dos pactos, querido. El pacto antiguo es el pacto y las promesas del ser humano. Tuvo que ser refrendado porque fue violado. El hombre no puede obedecer, pero ahora el Señor promete en Hebreos capítulo 8, versículo 10, y también desde el Antiguo Testamento, porque hay una mala comprensión, ¿saben? Se nos enseñó, y el mundo cristiano evangélico es lo que enseña, el dispensacionalismo, o que en el Antiguo Testamento es la dispensación de la ley, y en el Nuevo Testamento, después de la cruz, es la dispensación de la gracia. Falso. La misma dispensación a través de todo el tiempo. Abraham no le va a decir a Pablo en el cielo, wow, Pablito, a ti sí te tocó muy fácil.
te bajaste de un caballo y mira, estás aquí dizque en el cielo, y tú viste cómo apedrearon al pobre Esteban. En cambio a mí me tocó ir a un monte, coger un cuchillo y, uy, qué difícil, Pablito. No, eso no va a ocurrir. Fue a través de la gracia, del amor que Abraham obedeció y que Pablo se encontró, como nos encontraremos en el reino de los cielos, por el cual este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, este se llama el pacto eterno, el pacto de la gracia, el nuevo pacto que es más antiguo que el viejo, porque es el pacto que el Padre juró con su Hijo desde la eternidad para salvar al ser humano. Fue el pacto que Dios prometió a Adán y Eva: pondré enemistad entre ti y la mujer. Fue el pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé, con Moisés, con David. El mismo pacto a través de todo el tiempo, pero nosotros no lo hemos entendido y nos quedamos con el antiguo pacto. Me gusta, como dice Ezequiel, del nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros, dice Ezequiel capítulo 36. Toma una libreta y coloca ahí los calificativos de quién es el que obedece. ¿Quién es el que lo hace? Mira, este es un milagro. No te estoy hablando de un evangelio facilista. El pastor nos predicó aquí que el sábado que va a estar pillado en la... Yo no estoy diciendo eso, queridos. Ahora está escrito en el corazón, que es diferente. Y con los lentes de Cristo, ahora yo siento vergüenza y veo más allá de haber robado un banco, la codicia que todavía hay en mi corazón. Más allá de haberme acostado con una mujer en un burdel, el Señor me habla del mal pensamiento y la lujuria que todavía, wow, esta es la profundidad del nuevo pacto. Lo que no entendieron nuestros hermanos allá en Minneapolis. Oh, queridos, yo le pido perdón al Señor. Yo quiero este evangelio. Esparciré sobre vosotros, sobre ti, Germán, agua limpia. Seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. No es en una tabla de piedra donde el Señor quiso escribir la ley. Nunca fue ese el plan de Dios, patriarcas y profetas. Lo dice así: y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Alabado sea el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo es que se puede observar la ley? El hombre no lo puede hacer. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es siendo reconciliados con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y os guardaré de todas vuestras impurezas. Este es el evangelio que tiene poder, que revoluciona a un joven y que me está dando tanta energía a estas alturas de mi ministerio. Quisiera poder estar en Cali de nuevo, en mi amada iglesia del Edén, para volver a compartir mejor, para compartir como nunca esta verdad que ha alumbrado mi alma, queridos. No es un nuevo evangelio, es el mismo, pero con los lentes de Dios. Alabado sea el Señor. Y os limpiaré de todas vuestras iniquidades. Dice alguien: pastor, deme esa cita. Necesito esa cita. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 29 y el versículo 33. ¿Sabes? Yo animo a alguien que quiere conocer la profundidad de esto, porque esto me quita un peso terrible de mis hombros. Yo pensé que yo era el que tenía que dejar de mirar, que yo era el que tenía que dejar de hablar, que yo era el que tenía que guardar, que yo era el que tenía que devolver, que yo no. Hoy es Cristo en mí, ¿verdad? Enamorado, reconciliado. El que está hablando es una persona muy tímida. Yo puedo hacer dormir a una persona, ¿verdad? Con mi tranquilidad, pero cuando yo llego a este foro, yo entiendo que yo no soy el que hablo, es la palabra del Señor llegando a un corazón sincero que desea comprender la pura verdad. Y a veces le pido a Dios que sea con su impresión. ¿Sabes? Se ha dicho que Abraham es el padre de la fe. Pues la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham se constituyó en el padre de la obediencia. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fue Dios a través de Abraham, en la experiencia del nuevo pacto que Abraham tuvo, porque cuando él fue a sacrificar a su hijo, realmente nadie en la tierra ha podido entender tan de cerca el dolor de un padre
como el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la muerte en el Calvario, como Abraham, ¿verdad? Cuando el cuchillo venía en el aire. Jesús ejemplificó la ley. El Nuevo Testamento nos presenta las demandas de la ley en su propia vida. Jesús, ¿verdad? Tomando las mismas palabras del rey David, dice: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad. Lo que había en el centro del corazón de Cristo era su santa ley. Oh, la ley de Dios debe estar entonces en mi corazón, porque Cristo me apasiona, porque Cristo está en mí. Y tu ley, o sea, Cristo está en medio de mi corazón. Alabado sea el Señor. Este texto me conmueve. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra del Señor dice: el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 10. Hay una confusión porque el enemigo de las almas quiere confundirte. Sí, la Biblia me habla de unas leyes ceremoniales, 7 sábados, la Pascua, el día 10 del mes séptimo, el Pentecostés, las primicias, los panes ácimos. Habían 7 sábados ceremoniales, pero no el sábado en singular, que es perpetuo. Y como dice Isaías 66, en el cielo, por gracia, por amor, como un deleite, el pueblo de Dios lo experimentará. Así que hay que hacer la diferencia de la ley moral y la ley ceremonial que quedó abolida. Y alguno dice: pastor, pero la palabra del Señor nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo mismo que estamos hablando. El pueblo judío había convertido las leyes como medio de salvación. Tener la ley y estar bajo la ley significa tenerla como un método de salvación, ¿verdad? O sea, lo que se llama el legalismo. Jesús quiso combatir esto, y no hay un libro más poderoso para hablar acerca de esto que el libro de Gálatas y el libro que escribió el pastor Elliot Waggoner, Las Buenas Nuevas. Precioso y conmovedor libro. Esta fue la luz que Dios le trajo a esta iglesia. Estos fueron los lentes para poder enamorarnos de Cristo y poder obedecer. Alguien me dice: bueno, pero un cristiano salvo por gracia no necesita guardar la ley. ¿Sabes? Eso no dice la palabra del Señor. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 14, que pues pecaremos, y ya sabemos que pecar es transgredir la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él usa una palabra muy enfática en griego: megenoito, jamás, inaudito, ni se te ocurra. Vuelve y la repite en el capítulo 3 del libro de Romanos. La ley no está abolida. Cristo está vivo. Cristo es la ley y Cristo está en el corazón de todo aquel que está endeudado. Me encanta cómo lo escribió el pastor Robert Whelan en su declaración: ¿qué significa estar bajo gracia? Escucha, ¿qué es estar bajo la gracia, amigo que me escuchas? Estar bajo la gracia significa vivir una nueva motivación, bajo una nueva motivación que hace vibrar el alma en gratitud por la redención. Implica el más profundo aprecio hacia un amor cuyas dimensiones infinitas, anchura, longitud, profundidad y altura, están comprendidas en los brazos extendidos de Cristo en la cruz. Oh, qué diferencia hace estar realmente bajo la gracia, motivado, conmovido, ¿verdad? Ahora el Señor me lo resume claramente en esta recta final. Una verdadera obediencia, porque el hombre no puede obedecer correctamente si no ha sido transformado y justificado en la cruz del Calvario. Dice el deseado de todas las gentes en la página 621 cómo se puede obedecer en el método de Cristo. Toda verdadera obediencia, o sea que hay una falsa, ¿sí? La del esfuerzo humano, el del legalismo, no puedo hacerlo como no lo pudo hacer el joven rico diciendo: todo esto guardé desde mi juventud. Falso, no lo había guardado. Tenía un amor por las propiedades, por las riquezas, así que estaba violando el 10º mandamiento, había robado, había mentido, así que la ley no la pudo guardar el intachable joven rico ni nadie que se abstiene de lo malo, pero todavía su corazón no ha sido reconciliado. La fe de Cristo, o sea, la obediencia de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad,
que cuando le obedezcamos, escuchen, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Me encanta. ¿Y qué ocurrirá? Es el resultado de conocer al Señor. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, amigo que me escuchas, que me observas, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. ¡Wow! Este es el evangelio que funciona y que realmente resulta. Cristo me lleva a la ley desde el altar y la ley me lleva al Señor Jesucristo porque me hace ver mi desemejanza. Así como un médico tuvo que mostrarle a mi padre, por ejemplo, los pulmones y la nicotina, y ahora él le creyó, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿qué yo tengo que hacer? La ley es un espejo que me muestra mi desemejanza, pero ahora el médico da un paso y dice, yo te puedo aliviar, yo te puedo ayudar. Gloria sea al Señor, que esos mandamientos siguen vigentes, como está vigente el amor, la gracia y el poder del Señor. Dios se los mostró a Juan en la isla de Patmos, allá en el cielo, dice Apocalipsis 11:19, cuando le mostró el templo de Dios abierto y el arca de su pacto que se veía en el templo. Oh, queridos, vamos a concluir donde comenzamos. El mundo está contaminado. En el cielo una gran conmoción por egoísmo, por incredulidad. Dios quiere recuperar y Dios quiere restablecer. Adán y Eva perdieron el Edén a causa de incredulidad, a causa de desobediencia. Pero Dios tendrá una generación final que, reconciliada y enamorada de Cristo, tendrá la fe de Jesús, que me permitirá observar los mandamientos de Jesús. Esta fue la fórmula que predicaron los reformadores, ¿verdad? Los mensajeros, junto con la sierva del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Primera característica, tienen el carácter del Señor. Guardan los mandamientos de Dios. Otra versión dicen, guardan la fe de Jesús al terminar, y la fe de Jesús. Para poder observar los mandamientos necesitamos la fe de Jesús. Hoy hemos repasado una linda promesa que se encuentra desde el Santísimo. La Chequina nos ha dicho que nadie puede llegar al número 6 si no ha pasado por el número 1, si no ha sido lavado, si no ha sido iluminado y convencido, si no ha sido sostenido, si no ha sido intercedido. Sabe, Cristo está orando por ti para que mi fe no falte, y esto se puede lograr a través de la justicia de Cristo. El joven rico, nadie puede obedecer sin la gracia de Jesús. Yo le agradezco al Señor. Permíteme concluir nuevamente diciendo que solamente hay unos lentes, y fue la visión que Dios le dio a este pueblo. Testimonios para los ministros, página 91, dice el Señor, en preciosa declaración de cómo Dios va a encontrar a un pueblo que puede observar los mandamientos y recibirá el refrigerio de la lluvia tardía. En su gran misericordia, ¿cómo es este mensaje? De gran misericordia. El Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo. ¿Cómo es ese mensaje? Preciosísimo. Por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo. Oh, esto es para que la tierra sea alumbrada con la gloria al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir, ¿qué cosa? La justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los mensajeros no fueron entendidos. La sierva fue resistida, pero aquí está la luz. ¿Qué se manifiesta cuando recibo la justicia de Dios? Voy a ser íntegro, no solamente en lo grueso, sino en lo que Dios mira en el fondo de mi corazón. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder, ¿cuánto poder? Todo es colocado en sus manos. Oh, yo alabo al Señor por este mensaje, el evangelio que trae poder, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano.
Este es el mensaje. ¿Cuál? El mensaje de la justificación por la fe, tal cual fue dado por la mensajera del Señor y por quienes lo predicaron, quienes tenían credenciales divinas. Este es el mensaje que Dios ordenó. O esto no es un apéndice, esto no, sí se puede. Esto es lo que le traerá el remedio a un mundo enfermo y a la apostasía, ¿verdad?, de mi alma. Este fue el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado tibiamente, miedosamente. Oh no, el mismo niño me está corrigiendo en la lectura y dice que será proclamado pastor en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Amén. Te dejo en la compañía del Señor, amigo que nos acompañaste en esta hora. Tal vez llegaste aquí inadvertidamente y eres de otra confesión, pero eres sincero, pues yo quiero invitarte para que recuerdes. En Isaías capítulo 51, versículo 7, el Señor dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, alabado sea el Señor. Cuando en la justicia de Cristo llegan sus principios a mi corazón. Y el Señor dice: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Qué tres grandes bendiciones cuando entendemos que Cristo es nuestra justicia. Número uno, ese pueblo de Dios conoce justicia. Entonces, como Cristo es la justicia, tiene la ley, tiene a Cristo en el corazón y no tenemos temor de la ley dominical ni de amenazas del ser humano. Este es el evangelio que funcionará hasta el final. Y como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, el versículo 20 y 21, para concluir, este mensaje se quede en nuestro corazón, porque son buenas noticias del Señor, son las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mi versión dice del testamento eterno, una mejor traducción, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Cómo es que se puede guardar la ley? Oh, por la sangre del pacto eterno, porque Cristo me hace apto, haciendo Cristo en mí lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido Padre Celestial, en esta hora mi profunda deuda de gratitud, Señor, por haberme alcanzado con las buenas nuevas del Evangelio, tal cual es en Jesús. Oh Señor, nosotros no somos un movimiento más en esta tierra. Tú tienes una iglesia que fue establecida desde el santuario para levantar la cruz de Cristo. Oh Padre, si hemos hablado de reglas, si hemos hablado de prohibiciones, de mandatos sin Cristo, hoy te pedimos perdón. Oh Señor, queremos mirarte a ti. Gracias, querido Padre, por este precioso mensaje que nos reconcilia la cruz del Calvario, que prepara nuestro corazón para el derramamiento del Espíritu, para que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Gracias, querido Dios, a ese amigo que hoy se conectó, que tú, Señor, le vas a seguir hablando porque hoy decide. Hoy no promete, pero hoy elige a Jesús. Él quiere serte fiel, Él quiere honrarte, pero a través de la victoria, a través de las promesas, a través de la obediencia y a través del pacto de Cristo, quiero pedirte entonces que los escribas en nuestro corazón desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio es en este momento haber escuchado de la voz del pastor Parra todo lo que encaja con la justificación por la fe, por el mensaje que la iglesia en este momento debería de estar o debe de estar dando, un mensaje distintivo, un mensaje de gracia, un mensaje de justicia al mismo tiempo, un mensaje en el cual se lleve a nuestros miembros al mensaje, como dijo el pastor, al mensaje del tercer ángel. Quiero pensar lo siguiente y me cautiva y escuchando al pastor en esta mañana, se me vino a la mente un párrafo que quiero compartir con ustedes y lo encontramos en el Rion Herald del 2 de marzo de 1905.
Dice, los que presentan la verdad no han de entrar en controversia. Han de predicar el evangelio con tal fe y fervor que se despierte el interés por la palabra que hablan, las oraciones que ofrezcan y la influencia que ejerzan. Han de sembrar la semilla que llevará frutos para la gloria de Dios. Han de haber, no debe haber incertidumbre. La trompeta ha de dar un sonido certero. Deben llamarse a la gente al mensaje del tercer ángel. No obren los siervos de Dios como hombres que duermen, sino como hombres que se preparan para la venida de Cristo Jesús. Ay, hermanos, qué poderosa semana hemos estado viviendo aquí, llevando a nuestros hermanos y amigos al mensaje de los tres ángeles, a ese santuario maravilloso que Cristo se ve en la gloria. Agradecemos entonces al pastor Parra porque esta semana nos ha estado bendiciendo. Gracias por esa voluntad que ha tenido estar con nosotros y que gloria a Dios, que Dios me siga bendiciendo y que sus palabras caigan en los corazones para que den muchos frutos para el reino de los cielos. Pastor.